Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase de Derecho Financiero y Tributario. Em, Habrán visto que subí eh, a la plataforma Metix dos cosas. Primero, la grabación de la clase del lunes pasado. Debo reconocer que no es muy buena mi grabación, sobre todo porque, como ya me habían advertido durante la clase, solo se veía la mitad de las filminas y así sale también en la grabación. Les voy a mandar el link de las clases que impartí, o sea, lo que quiero decir es del canal de YouTube en el cual están grabadas las clases que impartí en el semestre pasado. Eso con la idea de que si hay alguna clase que no está bien grabada o alguna clase que quieran complementar, pues son básicamente los mismos temas y están identificados en ese canal de YouTube. En segundo lugar, subí esta presentación que tenemos ahorita a la vista. ¿Me confirman si la tienen a la vista? Sí. Sí, sí la estamos viendo y completa. Ah, bueno, qué dicha. Parece ser que la otra empezó completa, pero después se congeló. Se Sí, quedó. fue después de unas que ya se detuvo. Ok. Sospecho que tiene que ver con la pantalla que utilizo. Yo tengo una pantalla grande, una pantallota, en la cual se ven mucho mejor las filminas y eso. Ahora, en este momento no estoy usando esa pantalla, estoy usando solo la computadora, la laptop. Mm, No, realmente no sé qué pasó, lo atribuyo a eso. Espero que ahora esté un poquito mejor la presentación. Em, Tal vez empezar diciendo el concepto de recurso financiero suele entenderse como sinónimos los ingresos y los recursos financieros, aunque evidentemente no son enteramente sinónimos. Los recursos, eh, a diferencia de los ingresos, se rigen por el sistema del devengado, es decir, algo ingresa, pero un recurso forma parte de la hacienda pública, aunque no haya ingresado realmente. Esto sucede, por ejemplo, cuando el Estado tiene derecho a algo y eh, aún no ha sido efectivamente pagado. Pero dijéramos que en términos generales, la mayoría de los libros que ustedes pueden ubicar sobre derecho financiero y tributario utilizan de manera sinónima recurso eh, e ingreso financiero. Em, Habría que decir que la ciencia de las finanzas públicas, o en particular el derecho financiero, siempre se rige por dos conceptos o dos formas de ver la actividad financiera. La parte de los ingresos y la parte de los gastos o la parte de erogaciones. Y como decíamos en la clase anterior, las erogaciones no son un fin en sí mismas, sino que pretenden satisfacer lo que la constitución política y lo que los ciudadanos encargan al ente público, al Estado o al ente estatal. Recuerden que eso también aplica para las municipalidades y en las jurisdicciones donde hay un estadio intermedio, por ejemplo, los estados federales, por ejemplo, las provincias en Argentina, por ejemplo, los Land en Alemania, por ejemplo, las comunidades autónomas en España. También hay hacienda pública en ese nivel intermedio. Decía pues que los recursos son todo aquello que sirve para financiar la actividad del Estado. Y desde ese punto de vista hay recursos patrimoniales, es decir, aquellos que derivan del patrimonio, de la propiedad del Estado. Aunque sea una propiedad pública, suele decirse que esos ingresos son unos ingresos de derecho privado. Por ejemplo, si la el Estado es dueño de un inmueble y lo alquila, ese ingreso por alquiler es un ingreso de derecho privado. No sé si sigue estando
así, pero yo recuerdo que hace algunos años el Teatro Nacional había cedido en alquiler un local a una cafetería. Había una cafetería privada dentro del Teatro Nacional que, dijéramos, servía para almorzar y para brindar distintos este, cafés y pastelería a quienes visitaban el Teatro Nacional. Pues bien, ese arrendamiento de ese local era un ingreso de derecho privado, a pesar de que lo producía un recurso o un patrimonio, una propiedad pública. La gran mayoría de los ingresos o de los recursos financieros son recursos de derecho público. ¿Qué quiere esto decir? Que no se rigen por el libre acuerdo de voluntades, como son todos los contratos de derecho privado, sino que se rigen por normas de derecho público, normas eh, emitidas por la Asamblea Legislativa, que rigen a un ente público y a unos bienes o derechos eh, abstraídos, sacados de la esfera de las voluntades particulares. La gran mayoría de los ingresos o de los recursos financieros son recursos de derecho público. O sea, no rige para ellos el principio del libre acuerdo de voluntades, sino la imposición de una voluntad superior, de la voluntad estatal, sobre las voluntades de los particulares. Así, por ejemplo, los tributos, y entre ellos los impuestos, las tasas, las contribuciones, son de derecho público. No existe un tributo de naturaleza privada, de derecho privado. O sea, una de las características necesarias de los tributos es que se adscriben a la órbita del derecho público. No obstante, pues también hay que decir que hay otros ingresos que son de difícil ubicación, que no está tan claro si pertenecen al derecho privado o al derecho público, o cuál es su ubicación. Así, por ejemplo, una actividad del Estado podría generar derechos de propiedad intelectual. Supongamos, no sé, que el Instituto Geomiro Picado genera un tratamiento eficaz contra el COVID y lo cede a otros gobiernos, a otros países, a cambio de una retribución, a cambio de una donación, por ejemplo, podría ser, o a cambio de algún tipo de remuneración. Eso es mucho más difícil de ubicar, no se trata necesariamente eh, de ingresos de derecho privado, de recursos de derecho privado. En cualquier caso, más que clasificar, nos interesa decir que los recursos financieros son los ingresos que obtiene el Estado, preferentemente en dinero, para la atención de las erogaciones determinadas por las exigencias administrativas o de índole económico-social. Esas exigencias administrativas y esas exigencias de índole económico-social tienen su origen en eh, en dos fuentes. En primer lugar, el diseño constitucional, el programa constitucional, lo que los constituyentes dicen es obligación del Estado. En segundo lugar, en el programa político o en las ofertas políticas que hacen quienes aspiran a cargos públicos. Me parece que Luis Enrique levantó la mano. ¿Querés decir algo? Sí, profe, buenas tardes. Me surgió una duda cuando instituciones entre el mismo Estado se compran o venden algún tipo de insumo o servicio, Ajá. porque nos da la relación de una persona cuando paga impuestos o una empresa privada, pero cuando es entre el mismo aparato estatal, igual funciona de la misma manera, o es una excepción. No, no, yo creo que sí, me parece interesante la pregunta. Sin duda son recursos para el ente que los percibe, para el ente que presta el servicio,
No necesariamente el destinatario del servicio o del bien ha de ser un ente o persona de derecho privado. Y en la medida en que ingresa a los recursos que utiliza el ente que lo presta, que presta esos bienes o servicios, en esa medida son recursos financieros. En este contexto financiero quiere decir del ente público. No estamos hablando de financiero como en el lenguaje usual se utiliza, que si una maestría en finanzas normalmente sería, pues qué sé yo, los instrumentos de bolsa, cómo funcionan los temas de captación de dinero para préstamos, cómo funciona la estructuración financiera para llevar a cabo un determinado proyecto, que puede ser un proyecto privado. O sea, financiero en el contexto de que estamos hablando siempre es de derecho público y siempre tiene como uno de sus sujetos o un ente estatal o de nivel local, como las municipalidades, o de nivel intermedio en otros países. Cuando los dos entes son entes de derecho público y si hay de por medio ingresos, erogaciones, para uno es gasto y para el otro es ingreso financiero. Los autores se han preocupado mucho por la clasificación. Tal vez la clasificación no es absolutamente importante, pero tampoco es ociosa. Una clasificación divide los recursos financieros en originarios y derivados. Originarios, aquellos que vienen del patrimonio del Estado, y derivados o mediatos, los que derivan de la economía privada. ¿Cuál es la crítica? Que esa clasificación en dos partes no toma en cuenta que los arrendamientos pueden ser de derecho privado, pero originados en un bien del patrimonio del Estado. Es decir, nos costaría mucho decidir en cuál si son originarios o derivados. Pareciera que no encajan perfectamente en ninguna de esas dos clasificaciones. Otro intento de clasificación, recursos ordinarios y recursos extraordinarios. Aquí la crítica es un poquito diferente. La crítica es que esa expresión ordinario y extraordinario está más bien tomada de los gastos. Recuerdan que habíamos dicho que la actividad financiera es ingresos y gastos. Y los gastos típicamente son ordinarios y extraordinarios. Son extraordinarios aquellos que no son habituales. Son extraordinarios aquellos que surgen en un determinado momento, pero que no son permanentes. Pues bien, esa clasificación ordinarios y extraordinarios que aplica para los gastos, es decir, para el derecho presupuestario, no necesariamente aplica para los recursos, es decir, para el lado de los ingresos. Quizás podríamos decir que fue una clasificación más bien histórica, porque antiguamente se tomaba como recursos extraordinarios los empréstitos. Cuando Costa Rica fue a la guerra contra los filibusteros, hizo empréstitos, es decir, préstamos forzosos, le pidió a los capitalistas, bueno, más que le pidió, obligó a los incipientes capitalistas que había hacia 1850 a que financiaran esa guerra con un préstamo forzoso. Eso es un empréstito. Y eso que se consideraba extraordinario, de alguna manera ha llegado a ser habitual en las finanzas públicas modernas. Los estados se financian emitiendo bonos. Y a veces los entes públicos tienen obligación de invertir, entre comillas, en esos bonos. Digamos, un Banco Nacional o un Instituto Nacional de Seguros. De hecho, a veces esos empréstitos se hacen mediante ley de la República. A veces es autorizativa, a veces es vinculante. Y en todo caso, aunque sean voluntarios, la deuda del Estado, lo que se ha dado en llamar deuda soberana, según esta clasificación sería un recurso extraordinario, pero la verdad es que desde hace muchos años no tiene nada de extraordinario, es ordinaria, es habitual
es permanente. Ingrosso, que es un autor italiano de los años 30 del siglo XX, hizo este intento de clasificación según la diversidad del título jurídico en virtud del cual son adquiridos los recursos. O sea, el énfasis es el título jurídico. Recursos patrimoniales de derecho privado, y ahí a lo que alude es al dominio patrimonial disponible, no al dominio patrimonial indisponible, sino aquel que permite cierto grado de disposición, aunque sea del Estado o del ente público. E ingresos de derecho público, entre los cuales incluía los tributos. Ahí está la clasificación tripartita de los tributos, impuestos, tasas. En Costa Rica, en lugar de precios públicos, decimos contribuciones especiales. En otros países se dice precios públicos y la clasificación a veces pasa de tri a cuatripartita: impuestos, tasas, precios públicos e ingresos. Y contribuciones especiales. También son ingresos de derecho público los empréstitos públicos y otros ingresos como pueden ser las multas, que no tienen carácter de tributo, pero que sin embargo forman parte del presupuesto y una parte importante del presupuesto. Giuliani von Rusch, que es un autor italiano que emigró a la Argentina y sus libros fueron publicados en Argentina en los años 70 y 80 del siglo XX, decía lo siguiente: hay recursos del Estado que son provenientes de bienes y actividades del Estado. Ahí están los bienes de dominio público, pero también hay empresas y servicios públicos que producen recursos provenientes de bienes y actividades del Estado. Por ejemplo, en Costa Rica el Instituto Nacional de Seguros es una empresa del Estado y los recursos que vienen del Estado son, de la actividad aseguradora del Instituto Nacional de Seguros son recursos del Estado. En segundo lugar, hay recursos provenientes del ejercicio de poderes inherentes a la soberanía, es decir, los tributos, las sanciones, el crédito público y la moneda. También en la época de Giuliani von Rusch, que es un autor ya fallecido, se consideraba que la posibilidad del Estado de emitir moneda, incluso moneda inorgánica, podría financiar el Estado, la actividad estatal. Hoy esto último, si bien se admite con muchísimas limitaciones. Digamos que la economía moderna, la economía pública moderna le tiene mucho miedo a la inflación y la emisión inorgánica de moneda pues produce inflación. Más que pedirles que se aprendan esas clasificaciones, pues en realidad pues no tiene mucho interés práctico. Lo que sí quiero es que tengan un panorama completo de qué son los ingresos públicos. En una clase posterior vamos a hablar de presupuestos, pero en la clase de hoy nos vamos a concentrar en los tributos. Este tema ya lo habíamos iniciado en la lección anterior. Decíamos que el derecho tributario moderno nace con la ordenanza tributaria, a veces se dice ordenanza general tributaria alemana de 1919. Y decíamos que ese nacimiento, ese parto del derecho tributario moderno se caracteriza por tres cosas. En la filmina aparecen solo dos, pero son tres. El primero es el tránsito de la relación de poder a la relación jurídica. Esto es, el tributo deja de ser una mera imposición. Cuando algo se impone a la voluntad se llama impuesto. Deja de ser una mera relación de imposición, una mera relación de poder, una mera exacción, meter la mano en el patrimonio privado y hacer una exacción
para llevar aquello al patrimonio público, sin dejar de ser de poder, sin dejar de ser vinculante o impuesta a la voluntad privada, pasa a ser una relación jurídica. Esto es una relación que, si bien nace de la voluntad del Estado, es una voluntad sometida a la Constitución y a las leyes. Es una relación jurídica. Es una relación que solo surge de acuerdo con las leyes. No es una mera exacción, no es un... hace algunos años se puso de moda en Costa Rica, pero también en otros países, decir que la diferencia entre el robo y el tributo es que el ladrón es de derecho privado y en el tributo el ladrón es de derecho público, es el Estado. Bueno, pues esta ordenanza general tributaria alemana dice un poquito distinto. Hay potestad de imperio del Estado, hay una relación de poder, pero esa relación de poder está sometida al derecho. No solo está beatificada, no solo está emblanquecida, no solo se ha normalizado un acto de violencia sobre la propiedad, sino que se ha convertido en una relación jurídica, en un deber de parte del ciudadano y en una potestad de parte del Estado. Y esa relación de poder, es decir, esa relación de supremacía del ente público a la hora de crear el tributo, lo crea, tiene la potestad de exigirlo, pero la relación, de alguna manera, la relación jurídica, de alguna manera nivela la posición, nivela la posición subjetiva del sujeto pasivo, equiparándolo con el ente superior, el superior persona que es el Estado, de tal manera que pueden discutir, primero la procedencia, segundo la cuantificación de esa obligación tributaria, frente a los tribunales, frente a un órgano objetivo, independiente, imparcial. Es decir, ese tránsito de la relación de poder a relación jurídica no está completo si no le añadimos, y quizás ese es un defecto de esta filmina, si no le añadimos el que en un segundo paso, no en el paso de la creación del tributo, sino en un segundo paso, que es en el momento de la aplicación del tributo, el sujeto pasivo está en una relación de igualdad, en una posición nivelada respecto al ente público frente a los tribunales, frente al Poder Judicial. El Poder Judicial es el que, si me permiten la expresión, le pone el cascabel al gato de someter a ese potencior persona, que es el Estado, a ese Estado que es un ente superior, someterlo a la relación jurídica en un plano de igualdad. Eso solo es posible si junto a esa primera nota, tránsito, añadimos una segunda nota que es sometimiento al Poder Judicial. Y la tercera nota es que la Ordenanza General Tributaria describió esa relación jurídica con base en unos esquemas preestablecidos y uniformes, preestablecidos por la ley, uniformes, es decir, que cumplen el principio de generalidad, aplican a todos los sujetos pasivos en pie de igualdad, explicó la ordenanza esa relación jurídica como una relación de crédito. Tal vez esta filmina se presta a confusión, pero las tres notas del derecho tributario moderno son el tránsito de la relación de poder a una relación jurídica. En segundo lugar, el sometimiento de las disputas a un órgano objetivo, independiente e imparcial, que es el Poder Judicial.
Y en tercer lugar, la explicación doctrinaria, si se quiere, de esa relación jurídica, asimilándola a un derecho de crédito. Ese esquema digamos, doctrinal para explicar la obligación tributaria está tomado principalmente del derecho civil, del derecho de obligaciones. La teoría está tomada del derecho de crédito. Solo que en el derecho civil el derecho de crédito nace del acuerdo de voluntades y en el derecho público o en el derecho tributario nace de la voluntad del Estado expresada mediante una ley con un esquema preestablecido. Si A, entonces B. Si hecho generador, entonces tributo. Si renta, entonces impuesto sobre la renta. Si consumo, entonces impuesto de valor agregado. Si propiedad, entonces impuesto de bienes inmuebles. Si propiedad, impuesto de circulación de los vehículos. Si A, entonces B. Ese es el esquema preestablecido. Y es general porque mientras que en el derecho civil el nacimiento de la obligación de crédito es un intercambio de voluntades mayormente individuales, en algún caso más de una, pero varias, la suma de varias obligaciones, de varias voluntades individuales, en el derecho público es la imposición de una voluntad estatal superior del potentior persone hacia un sujeto pasivo. Se impone, pero una vez que se impone, esa relación es una relación jurídica, es una relación en la que podemos discutir en pie de igualdad si procede o no procede, si lo que me pretende cobrar el ente público es acorde o no con el esquema preestablecido, si se produjo o no el hecho generador y su consecuencia, la obligación tributaria. Podríamos decir, pues, el derecho tributario moderno nace en 1919 con esas tres notas. Tránsito de la relación de poder a una relación jurídica, sometimiento de las disputas al Poder Judicial y explicación doctrinal de la relación de crédito como una relación obligacional, como una relación de crédito. Ese nacimiento fue o tuvo tanta fuerza expansiva en 1919 que básicamente sacudió nuestra disciplina en Europa durante una buena parte del siglo XX. Y esa teoría de la relación de crédito se volvió dominante. Diría que fue dominante hasta los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. La teoría de la relación de crédito que explicaba todo el derecho tributario moderno, o que aspiraba a explicar la mayoría de ese derecho tributario moderno, empezó a sufrir crítica principalmente de los italianos. Los italianos y los alemanes tienen una relación de amor-odio muy especial. Empezó a recibir críticas de autores italianos muy solventes, muy penetrantes, diciendo que la relación de crédito no explicaba todo el derecho tributario, que había fenómenos del derecho tributario o exclusivos del derecho tributario, instituciones propias del derecho tributario, que no tenían pie, que no se originaban en la relación de crédito. Surgieron, especialmente en Italia, las llamadas teorías dinámicas. Estas teorías se basaban en que la potestad de imposición no se ejerce, por lo menos no se ejercía en aquellos años, estamos hablando de inicios de la segunda mitad del siglo XX, no se ejercía solo con la creación del tributo, no se ejercía exclusivamente con la emisión de la ley, sino que, y esto es lo que le da origen a ese calificativo dinámico,
se necesitaba también la intervención del ente público, la intervención de la administración tributaria en la creación del derecho de crédito. Dicho en otras palabras, decían los italianos, la obligación o la relación jurídica tributaria no surge solo de la ley, de la voluntad del Estado expresada por el legislador, sino que surge también, o surge con frecuente, que de parte del ente público cuando interviene en lo que mayormente se llama liquidación de la obligación tributaria. Tal vez un ejemplo pueda servir para explicar de qué estamos hablando. En el caso de los impuestos municipales en Costa Rica, si bien yo tengo que presentar una declaración, es decir, tengo que proporcionar a la municipalidad cuántos fueron mis ingresos del año pasado a efectos del impuesto de patentes de este año, es lo cierto que yo no determino mi obligación. La determina la propia administración tributaria municipal mediante la emisión de un recibo. Es decir, hay una determinación, hay una concreción de cuánto en concreto debe el sujeto pasivo que deriva de un acto de la administración pública municipal, que se manifiesta en que la municipalidad pone a cobro un recibo. De acuerdo con estas teorías dinámicas, la potestad de imposición no solo se ejerce con la creación de la ley, en nuestro caso con la ley del impuesto de patentes municipales de la municipalidad a la que nos corresponda tributar, sino que se ejerce dinámicamente también con la determinación en concreto, con la liquidación en concreto que hace ese ente público. A estas teorías dinámicas se les critica que en tiempos recientes la potestad de imposición por recibo o de liquidación por parte del ente público es más bien una reliquia del pasado, es un relicto que ya no funciona en sistemas tributarios masivos, como son el del impuesto al valor agregado o el del impuesto sobre la renta, que son los que componen, pues no sé exactamente, pero dijéramos en Costa Rica es razonable pensar que componen el 80% de los ingresos públicos. Es decir, en la mayoría de los tributos modernos, por no decir en la casi totalidad de los tributos modernos, hay una autoliquidación. No es que nace el tributo cuando el Estado liquida, nace cuando surge el hecho generador y existe la obligación de autoliquidarlo. El ente público, de alguna manera, pasa a ser una especie de sujeto expectante, meramente pasivo tal vez no es una expresión muy feliz, pero expectante de que en su gran mayoría los contribuyentes liquiden el Estado declarando cuál fue el hecho generador. De tal manera que una teoría general del derecho tributario moderno no puede basarse sobre lo que en realidad es una excepción, que es la liquidación por parte del ente público. De tal manera que el estado de la cuestión es, al día de hoy es, sin duda, el derecho tributario moderno surge alrededor de la relación jurídica tributaria, alrededor del tributo entendido como una relación de crédito, pero alrededor de, además de, hay potestades del ente público, potestades de fiscalización, potestades de verificación, potestades de cobro, incluso de cobro administrativo, potestades administrativas. Hay todo un campo del derecho tributario que coincide con el derecho administrativo. Y además de eso existen otras
áreas del derecho, por ejemplo, el derecho sancionador, el derecho de imponer sanciones, que no se explican por la relación de crédito, que están para proteger la relación de crédito, pero que de alguna manera provienen de un campo distinto del derecho, a saber, el derecho sancionatorio o el derecho penal. Dice este profesor Casado Llero, profesor de primero de la Universidad de Granada y hace muchos años profesor de la Complutense de Madrid, carece hoy de significación pretender conceptuar el tributo como relación de poder. No es una mera relación de poder. Distinto es reconocer que, al igual que ocurre con toda norma de derecho público, el interés tutelado, a saber, el interés del Estado a la obtención de ingresos para la satisfacción de intereses públicos, exige la aplicación de unos procedimientos inaplicables en la regulación jurídica de las relaciones entre particulares. No es una relación de poder, o mejor dicho, no es solo una relación de poder. Es una relación de poder sometida al derecho, no es una mera expresión de la fuerza del Estado, sino es la fuerza del Estado por los cauces constitucionales, con los límites constitucionales, respetando las garantías individuales que la Constitución otorga a los particulares, pero como toda norma de derecho público, se basa en unos procedimientos que no son los que rigen las relaciones entre particulares. Dice Sainz de Bujanda, otro profesor, este es de los años 70 del siglo 70 y principios de los 80 del siglo XX. El derecho tributario es la rama del derecho que estudia las normas materiales que establecen el tributo, así como el conjunto de potestades que tiene la administración para la aplicación de estos. Normas materiales son las que definen el tributo. ¿Cómo es el tributo? Normas materiales son las normas del impuesto sobre la renta. Y las potestades suele decirse que son adjetivas o que son formales. El ente público tiene potestades de verificación, de fiscalización. Noten que no estamos en derecho privado. En derecho privado quizás habría una gran protección de la intimidad de las personas. La correspondencia mercantil, por ejemplo, es privada, está sometida a una garantía de privacidad en el artículo 24 de nuestra Constitución Política. Pero esa privacidad de las comunicaciones no impide, al contrario, que la administración tributaria pueda pedir información. Usted, banco, infórmeme de todos aquellos contribuyentes de impuesto al valor agregado a los que usted les pagó, por ejemplo, a todos los restaurantes a los que usted les pagó o con los que usted se cobró el servicio de restaurante y el IVA correspondiente. Es decir, el ente público tiene la potestad de imponerse en una relación privada y decirle al banco, dame esta información que me interesa. O le puede pedir a una importadora de vehículos, ¿cuántos vehículos vendiste y a quién? ¿Y cómo te los pagaron? ¿Te los pagaron con un préstamo o te los pagaron con dinero contante y sonante? Esa combinación de aspectos materiales y formales, insisto, materiales son aquellos que definen el tributo, formales son aquellos que se refieren a los procedimientos, a las potestades que se ponen en acto por parte de la administración. Esa combinación es una característica central del derecho tributario. A veces se considera derecho tributario también el derecho penal tributario, el derecho sancionatorio tributario. Otros autores no lo consideran así. Piensan que es, aunque estrechamente ligado con el derecho tributario, puesto que tiene por finalidad el cumplimiento de las obligaciones tributarias, a veces se sostiene que esa potestad sancionatoria
es o administrativa o directamente penal, pero no es principalmente tributaria. Este es un campo abierto a la discusión. La mayoría de los autores piensan que junto a la combinación de aspectos materiales y formales, el derecho tributario también tiene inscrito dentro de sí la potestad sancionatoria. Tanto es así que las potestades de sancionar recaen en el mismo sujeto activo, el que recauda, y también los principios procesales, los principios sustantivos, no, sino, se me fue la palabra, los principios adjetivos procedimentales están residenciados en la misma administración tributaria. En Costa Rica, dice Adrián Torrealba, el tributo es el instituto central del derecho tributario, no solo porque es el que le da nombre, sino porque es en torno al cual gira todo el derecho tributario. Es decir, las potestades, ¿para qué sirven? Para asegurar el cumplimiento del tributo. Las sanciones, ¿para qué sirven? Para asegurar el cumplimiento del tributo. Por tanto, el tributo es el instituto central de nuestra materia. Dice Torrealba, el instituto de la prestación coactiva, no es voluntaria, es coactiva, establecida unilateralmente por el Estado u otro ente público. Ese otro ente público en Costa Rica puede ser una municipalidad, puede ser el INDER, el Instituto de Desarrollo Rural, puede ser el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia. Coactiva, establecida unilateralmente, normalmente pecuniaria. Pecuniaria quiere decir dinero. Pecus es una palabra latina que se refería al ganado cuando el ganado era agropecuario, viene de ahí, pecuario. Cuando el ganado era moneda, normalmente pecuniaria quiere decir normalmente en dinero, que se exige en uso del poder atribuido y limitado por la Constitución y las leyes. Es la Constitución y las leyes las que otorgan esa potestad, y se exige de quienes a estas están sometidas en virtud de un deber de solidaridad social. No están solamente sometidas. No es que exclusivamente tengamos un papel pasivo. No es que el impuesto simplemente se imponga a la voluntad de los sujetos pasivos. Es que los sujetos pasivos están sometidos por una razón. Hay una finalidad que explica ese sometimiento, y ese sometimiento es un deber de solidaridad social. O sea, ¿por qué tenemos que pagar tributos? Porque nos importan nuestros semejantes. Por solidaridad. Solidaridad es una finalidad. La ley establece un deber en búsqueda de que se cumpla ese deber de solidaridad social. Continúa Torrealba, se trata de prestaciones que tienen como finalidad fundamental la satisfacción de necesidades públicas. O sea, el Estado no cobra tributos porque sí, no es porque le da la gana, no es porque quiero detraer una parte del patrimonio de un determinado sujeto, sino que es para satisfacer necesidades públicas. ¿Qué quiere decir necesidades públicas? Aquellas que la Constitución política y el programa político señalan como objetivo del Estado. Por lo que no constituyen sanción de un acto ilícito, esto es, el tributo no tiene finalidad sancionatoria, no pretende castigar una conducta prohibida o una conducta ilícita. Después veremos que esta última afirmación no constituye la sanción de un acto ilícito, ha sido cuestionada en los llamados tributos verdes, en los tributos que se imponen a quien contamina, de acuerdo con el principio, quien contamina, paga. Ha sido cuestionada, pero aún así me parece que se sostiene el que no son sanción de un acto ilícito. Luego veremos eso de los tributos verdes.
Esos tributos se establecen u organizan en conexión con presupuestos de hecho previstos en forma general y se hacen efectivas normalmente mediante el desarrollo de una actividad financiera administrativa. Presupuestos de hecho previstos en forma general, todos los que estén en este supuesto tienen esta obligación. Si A, entonces B. Si usted obtiene intereses, entonces le corresponde el impuesto sobre las rentas de capital. Si usted obtiene dividendos, entonces le corresponde otro impuesto sobre las rentas de capital llamado dividendos. Si usted tiene una ganancia de capital, entonces, por ejemplo, por la venta de un inmueble, le corresponde el impuesto a las ganancias de capital. Si A, entonces B. Se establecen u organizan en conexión con presupuestos de hecho. Si A, presupuesto de hecho, entonces B, tributo. Si A, el hecho generador, el presupuesto de hecho tiene que estar establecido de manera general, es decir, que aplique a la generalidad, no admite discriminación, y que se hacen efectivas mediante el desarrollo de una actividad financiera administrativa. Dicho en otras palabras, si bien ya no se admite la generalidad de la teoría, de las teorías dinámicas, sigue siendo cierto que tiene que haber una actividad financiera permanente, una actividad administrativa de parte del Estado, de parte de la administración tributaria, para cobrar los tributos. Es decir, tiene que haber una administración tributaria que distribuye, en tiempos recientes lo hace mediante Internet, formularios de declaración de impuestos sobre la renta o formularios de declaración de impuesto al valor agregado. Tiene un repositorio que lo recibe, más aún obliga a emitir facturas, en tiempos recientes facturas electrónicas, que deben ser autorizadas por ese ente público. Obliga también a esos sujetos pasivos a que lleven una contabilidad de acuerdo con unos principios de la ciencia y de la técnica contable, a que presenten sus declaraciones de acuerdo con unos principios, por ejemplo, de precios de transferencia. Dicho en otras palabras, no basta la explicación de la Ordenanza General Tributaria Alemana, si A, entonces B, si hecho generador, entonces surge la obligación, sino que además hay alrededor de una actividad financiera administrativa. Una definición sintética de todo lo que venimos diciendo. El tributo es la prestación patrimonial, es algo que sale del patrimonio de los particulares, nacida de una relación obligacional, una relación de obligación, como las obligaciones del derecho civil, en donde el vínculo entre las partes nace en virtud de un deber constitucional de contribución con los gastos del Estado, que ampara al legislador para crearla y que tiene como base axiológica constitutiva la solidaridad social. Preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios sobre lo que ya hemos dicho hasta ahorita. ¿Alguien quiere intervenir? De mi parte no hay preguntas, profe. Oh, claro. Bueno, esperemos que sea claro. Esperemos que no sea tan complicada la explicación que mejor no preguntamos. Bien, me interesa ahora señalar que el tributo es una obligación pecuniaria ex lege, es decir, que nace, ex en latín quiere decir de, en el sentido de procedencia, ex lege, que nace de la ley. Y esto tiene que ver mucho con un principio constitucional que al que vamos a dedicar la cuarta lección, me parece, del programa,
principio de reserva de ley, tiene mucho que ver con ese principio constitucional. Es una obligación pecuniaria. Existen rezagos de obligaciones no pecuniarias. Por ejemplo, el viejo código de minería de Costa Rica le permitía a las municipalidades en las cuales se ejercía la actividad de minería exigir una parte de lo que se extrajera de la mina. Es decir, era una especie de pago en especie. Era un tributo que se pagaba, bueno, pues en oro, o en plata, o en el material extraído por la minería. Pero eso ya prácticamente no existe. En Costa Rica, ya ven que para referirme a un ejemplo tengo que referirme a una ley derogada. Otro ejemplo típico, ya le doy la palabra al que me la acaba de pedir, creo que es Luis Enrique nuevamente. Otro ejemplo típico de otras legislaciones es en algunos condados de algunos estados estadounidenses, se permite pagar tributos mediante trabajo. Así en el condado de Dade, en la Florida, se permite que en lugar de pagar la totalidad de los impuestos de ese condado, como saben, un condado en el sistema estadounidense es muy parecido a una municipalidad en nuestro sistema, se puedan pagar mediante trabajo. Puede pagarse en el condado de Dade parte de los impuestos municipales o de los impuestos, no sé cómo se dirá, condaduales, arreglando parques o haciendo trabajo social en actividades supervisadas por esa municipalidad o por ese condado. Aunque hay excepciones como estas que acabo de decir, es lo cierto que el tributo es una obligación pecuniaria ex lege. Lo otro son relictos del pasado. En virtud de esa obligación, el Estado u otro ente público se convierte en acreedor de un sujeto pasivo. Esa acreeduría, ese término acreeduría, es muy parecido a las obligaciones civiles. Es decir, hay una obligación de entregar una suma de dinero, en eso consiste la acreeduría. Y esa acreeduría nace como consecuencia de la realización del sujeto pasivo de un acto o hecho indicativo de capacidad económica. Antes de seguir, le doy la palabra al que había levantado la mano, que no alcanzo a ver. ¿Quién fue? ¿Luis Enrique puede ser? No. Sí. Profe, es que me acordando en derecho administrativo, me acuerdo que si uno o alguien quiere hacer como un condominio, tiene que dar como el 10% del terreno para, no me acuerdo si era para unas cuestiones recreativas, pero el punto es que sea 10% de ese terreno, el condominio, para como bien público. Sí. ¿Se podría decir que eso es como un tipo de tributo o no? Es una muy buena pregunta y realmente creo que no es tributo, pero también reconozco que mis razones son pocas. Eso es una obligación de derecho urbanístico, o sea, de la rama del derecho administrativo que se encarga de regular las construcciones de las ciudades y de los lugares donde habitamos. Y me parece que no es tributo, primero porque no es pecuniaria. No es una obligación de pagar una suma de dinero. Es una obligación digamos, de la urbanización. Hay una parte que tiene que ser para fines de parque, zonas verdes, recreativas. Hay otras obligaciones similares, como si en esa urbanización pasa un río, hay que haber unos determinados retiros respecto del río. Pero me parece que no son tributarias. O sea, tal vez tengan elementos en común, pero me parece que no son tributarias, quizás principalmente porque no son pecuniarias, es decir, no tienen, dijéramos, la característica de someterse el ente privado al ente público para la satisfacción
de los fines ordinarios del Estado. Se parecen mucho, pero no son tributo, me parece. Me parece. Quizás, si lo pienso un poquito más, tenga que echar para atrás en esa afirmación, pero me parece que no lo son. Ok, profe, gracias. No estoy muy convencido y yo tampoco No, estoy no, yo convencido de tampoco lo que acabo de decir, pero tenía las dudas porque, como decía, todo es patrimonial, pero debe ser pecuniario, perdón. Entonces me entró la duda porque recordé eso, pero o sea, sinceramente, por algo pregunto porque realmente yo no sabría cómo clasificarlo. ok, yo tampoco, confieso mi ignorancia para contestar esa pregunta. Juan Chavarría creo que también quería hablar. Profe, yo nada más me agarro la pregunta al compañero. Entonces, las limitaciones que nosotros vemos en derecho también administrativo serían tributos. No, yo diría que no. O sea, por ejemplo, usted puede hacer lo que quiera con su propiedad, pero no puede contaminar. O no puede ejercer su derecho de propiedad de tal manera que perjudique a sus vecinos. ¿Correcto? Esas limitaciones me parece que no son tributarias, son nada más administrativas. Profe, entonces, para yo entender, cuando estoy frente a una situación jurídica de tributo, primero elimino el carácter sancionatorio, teniendo en cuenta la pregunta del compañero. ¿Sí? Solo el carácter sancionatorio se da en los tributos verdes que nos mencionaba usted. Bueno, De ahí, eso fue una afirmación provisional que después vamos a examinar, ¿verdad? ok, entonces sí hay tributos con carácter sancionatorio. No, no. O sea, la ¿No? afirmación general, los tributos no tienen carácter sancionatorio. Entonces por ahí también se podría responder la pregunta del compañero. Lo que pasa es que el sometimiento de la propiedad a algunas limitaciones no necesariamente es sancionatoria. O sea, por ejemplo, usted puede hacer lo que quiera con su vehículo, pero no puede ir en esta carretera a más de 100 kilómetros por hora. Eso es una limitación, pero no es un tributo. Pues sí, pero el contenido de la sanción no sería patrimonial, por eso tal vez la duda mía y la del compañero, porque ahí en el tema que expone el compañero en el ejemplo sí se denota la patrimonialidad, aunque no que sea pecuniario. No sé si me logro explicar. Sí, pero no todo lo patrimonial es tributario. O sea, sin duda una multa Sí, estoy de acuerdo. sin duda una multa es patrimonial y normalmente las multas son pecuniarias, por no decir que todas las multas son pecuniarias. Pero desde el punto de vista de la multa no nace de un si A, entonces B, si hecho generador, entonces tributo, sino nace de la violación de una conducta prohibida. Si usted excede de 100 kilómetros por hora, entonces le toca una multa. Si usted circula en la fecha en que no debió haber circulado porque tenía restricción vehicular, entonces le pongo una multa. Las multas son por la violación de una conducta prohibida. Tal vez cuando dije que no son indicativas eh, o sea, que no son sanciones, no tiene carácter de sanción, lo que quiero decir es que la conducta está permitida. ¿Usted produce cigarrillos? Sí. ¿Esos cigarrillos están permitidos? Sí. Con muchas limitaciones, pero está permitido fabricar cigarrillos. ¿Qué es lo que corresponde por la venta de cigarrillos? El impuesto sobre la renta. Ah, que usted está vendiendo cigarrillos a menores. Entonces, junto al impuesto sobre la renta, le voy a aplicar una multa por violar una conducta que está prohibida. Le comprendo, profe. Entonces, para retroalimentarme, ¿por qué en el caso del compañero usted sostiene que no es un impuesto? O sea, hay limitaciones a la propiedad que que no son tributo. Por ejemplo, un urbanizador tiene que darle un porcentaje de la urbanización, tiene que cederlo a las municipalidades para áreas verdes, ya para parques, básicamente para parques. Eh, Tiene que haber un retiro, la propiedad de su casa no puede llegar hasta el borde de la propiedad, sino que tiene que haber un retiro de la calle para que haya una acera.
Esos son limitaciones a la propiedad, pero no son tributos. Ok, le comprendo. Entonces, son obligaciones, pero no deviene un tributo. Sí, Sí. son obligaciones no tributarias. Ok, le comprendo. Gracias, profe. Disculpe el tiempo. No, al contrario, gracias por preguntar para que se haga menos aburrida esta clase. Ah, bueno, perdón. Decía que no cualquier hecho generador es válido para crear un tributo, sino que ese hecho generador necesariamente tiene que ser indicativo de capacidad económica. Por ejemplo, no podría haber un tributo a los gordos o a los calvos o a los que vivan en una determinada zona del país. Por ejemplo, qué sé yo, un tributo nacional no podría recaer solo sobre los habitantes del puerto, sino en la medida en que ese hecho generador sea indicativo de capacidad económica. Volveremos sobre este punto también en la lección, no sé si es la 4 o la 5, que habla del principio de capacidad económica, es un principio constitucional. Pero adelantemos que el hecho generador necesariamente tiene que ser indicativo de capacidad económica. Solo hay 3 índices de capacidad económica: propiedad, renta, consumo. Solo hay 3. Por tanto, todos los tributos giran en torno a esos índices: propiedad, renta, consumo. En los años 70 del siglo XX, se puso de moda entre las feministas estadounidenses esta propuesta. Visto que el 80 y pico, creo que cerca del 90% de los que están en una cárcel son hombres, de los que cometen hechos violentos son hombres, y que el gasto para sostener las cárceles es un gasto muy alto, decían estas feministas, no es lícito, no es lógico, no es equitativo el que el sostenimiento de las cárceles pese indistintamente sobre toda la población estadounidense, sino que debería pesar más sobre los hombres. O sea, si los hombres producen el 85, digamos el 90% de los presos, las cárceles deberían ser financiadas en un 85 o 90% por los hombres. Como digo, se puso de moda esa argumentación en los años 70. Y la criticaban mucho diciendo, bueno, es que en realidad el delincuente nace de un ambiente formado por hombres y mujeres. O sea, la mamá de este delincuente seguramente algo tuvo que ver en la conducta de en la creación de ese delincuente. Creación tal vez no es la palabra adecuada. Y más allá de que si es la mamá o el papá o el primo o los hermanos, es lo cierto que es la sociedad en su conjunto la que, comillas, produjo ese delincuente o la que creó el ambiente en el que ese delincuente se convirtió en tal. Por tanto, el tributo debería ser, digamos, contrario a lo que decían las feministas, debería ser de toda la sociedad. Pero desde el punto de vista de nuestra disciplina, tal vez es más exacto decir que ser hombre o ser mujer no es indicativo de capacidad económica.
La capacidad económica, que es lo único que puede dar lugar a hechos generadores del tributo, no tiene que ver con el género. O dicho en otras palabras, lo que tiene que ver con el género, la capacidad económica que tiene que ver con el género, es marginal. Y por tanto, en la sola medición de la capacidad económica, debería estar incluida como consecuencia la distinta contribución o no mediante tributo. El año pasado tuvimos, no, el año pasado no, en el curso de verano de este año, tuvimos una conferencia muy interesante sobre tributos y género. Y esta afirmación que hice hace un ratito, el género no es indicativo de capacidad económica, fue sometida, bueno, ya más lo digo con orgullo, no lo digo con recriminación, fue sometida a un examen severo por parte de 2 estudiantes, un estudiante que fue estudiante mía en la universidad y ahora es estudiante de doctorado en Derecho Tributario en la Universidad de Buenos Aires, y de otra estudiante, ex estudiante, abogada ya graduada, que trabaja en el INAMU. Sometieron a escrutinio esa afirmación. Sometieron a examen poco complaciente. Y decían ellas, bueno, es que la capacidad económica no se mide solo por los ingresos, que además, estadísticamente hablando, nuestro Instituto de Estadística y Censos muestra que las mujeres tienen menos capacidad económica. En general, la tienen menos porque las afectan más los índices de desempleo y los índices de informalidad. Las afectan más aquellos que tienen las mismas cualificaciones económicas. Es frecuente que las mujeres tengan una remuneración menor. Pero decían, y digamos, sin duda es un argumento de mucho más peso, la capacidad económica no se mide solo por los ingresos, no solo por el lado de la producción de ingresos para ese sujeto pasivo, sino que se mide también por el lado de los gastos. Y en concreto se mide por el lado de los gastos necesarios. Y ponían 2 ejemplos que a mí me parece que, bueno, al menos me hicieron pensar mucho y que es muy probable que o tengan razón o tengan gran parte de la razón, que son los 2 siguientes ejemplos. En primer lugar, las toallas femeninas no están en la canasta básica, esto es, no están exentas de impuesto al valor agregado. Y deberían estarlo. Porque que no estén implica que una necesidad básica de las mujeres, una necesidad que no comparten con los hombres y que además deriva de la propia naturaleza, no deriva de actos voluntarios, termina siendo una disminución importante en la capacidad económica. Y esto lo sustentaban con estadísticas muy serias, o sea, las toallas femeninas, cuánto significan en los gastos de una persona del quintil más bajo de ingresos o del decil más bajo de ingresos de nuestro país. Y la segunda afirmación, o sea, yo confieso que nunca había hecho este análisis hasta que esa conferencia tuvo lugar al finalizar el curso de Derecho Tributario de verano este año. La segunda afirmación que me hizo pensar y repensar esta materia tenía que ver con que la ley del impuesto sobre la renta permite la deducción de créditos familiares. Es decir, hecho el cálculo del impuesto a la renta, ingresos menos gastos igual renta neta, y a esa renta neta le aplico
una tarifa progresiva de 0, 10, 15, 20, 25%. Y la aplicación de ese tramo de tarifas me da un impuesto a pagar. Una vez que llegué a ese impuesto a pagar, dijéramos, tengo que pagar, por decir algo, 1.000.000 de colones. Una vez que tengo que pagar ese 1.000.000 de colones, la ley le permite unos créditos, es decir, permite que si esa persona es una persona casada o bien en relación estable de pareja, pueda deducir un monto. Tampoco es gran cosa, son, si no recuerdo mal, para este año son 27.000 y algo colones del impuesto. O sea, si tenía que pagar 1.000.000 de colones, pago 1.000.000 menos esos 27.000 colones. Y por cada hijo también puedo pagar otra cantidad que por cada hijo en edad escolar o si está estudiando hasta los 25 años. Si no recuerdo mal, es algo así como 26.000 colones lo que se puede deducir por cada hijo. Y decían, esa estructura de créditos, si bien son ínfimos, si bien no son significativos, si bien no son una adecuada medición de la capacidad económica, en el caso de parejas que se divorcian, solo puede ejercer uno de los dos y normalmente lo ejerce el ex marido. Estadísticamente lo ejerce el ex marido. Dicho en otras palabras, no solo quizás la educación de los hijos pesa en una pareja que ha roto su relación de pareja, pesa más fuertemente sobre las mujeres. Las mujeres son las que suelen quedarse con la crianza y la educación de los hijos, sino que además de tener un mayor gasto, además de no tener ayuda de su expareja, resulta que su expareja es la que deduce ese crédito familiar. Y bueno, pues debo admitir que en la medición de la capacidad económica hay sesgos de género que deberían ser tomados en cuenta. Y yo nunca lo había pensado así hasta esa, o mejor dicho, ni siquiera se me había pasado por la cabeza pensarlo hasta esa conferencia que tuvo lugar, como digo, al final del curso de verano, a inicios de este año. Pero lo que quiero señalar es que, Profe, sí, dígame. profe, es que también yo creo que no se dice ayuda porque es el deber de la otra persona, sino más bien es como la obligación que tiene como de cumplir con a los aspectos económicos, pero no es como ayuda. Está bien, corrección aceptada. Ok. Corrección aceptada. Perdón, ¿alguien más quiere hablar? Es que yo no siempre veo quién levanta la mano porque en mi pantalla están solo las filminas. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, Tengo una pregunta, profe. sí, por supuesto. Es respecto a esa deducción que se hace por los hijos que la persona tenga. En ese caso es a los hijos que el núcleo familiar tiene. O sea, si son hijos procreados en una relación que no prosperó, entonces nunca se casaron, no vivieron en unión libre, no se le hace deducción por esos hijos que la persona tuvo. No, o mejor dicho, sí, sí. O sea, no a la afirmación suya y sí a que lo único que exige la ley es que sean hijos en edad escolar o que estén estudiando hasta los 25 años. Pero no importa en qué relación se obtuvieron. O sea, no importa si se Ok. casaron o no se casaron, o no importa si nada más fue una relación fugaz. Nada más lo que importa es que estén a cargo de una de las dos Ujú. partes. Sí, es que al inicio le había entendido eso, tal vez error mío, porque como se hizo todo en el paradigma de la familia, entonces cuando se disolvió eso, no había entendido esa parte. Muchas gracias. No, con gusto. ¿Algún otro comentario? Profe, Sí. devolviendo un poco, cuando eso usted dijo lo de las exenciones, no sé si es que estoy yo mal, porque a veces uno adquiere conocimientos que son erróneos, pero tenía yo entendido que si yo dono ciertos bienes a organizaciones de caridad o cuestiones así, me sirve para como disminuir cierto grado algún tipo de impuesto que yo hago año a año.
el impuesto sobre la renta, sí, el impuesto sobre Ajá. utilidades, sí. Si es así, o sea, si yo dono útiles, ropa, cuestiones así, serviría para Es una, la disminución. sí, es una deducción. O sea, O sea, parcialmente al final yo puedo pagar una parte de los impuestos con cosas. bueno, pues está bien, me parece que sí. Eso sacude una afirmación anterior que dije que la obligación siempre es pecuniaria, sin duda. Pero en el caso de esas donaciones, son donaciones o pecuniarias o cuantificables en dinero. Así, eso sí, que tiene que tener un valor porque si no, pero o sea, sí puedo dar como una cosa en vez del dinero físico para pagar una parte del impuesto. Sí, estrictamente hablando no es para pagar una parte del dinero, sino para influir en un elemento de la cuantificación que son las deducciones. O sea, digamos así como en el impuesto de la renta, yo tengo una serie de costos, pongamos, yo soy abogado, entonces tengo como un costo el alquiler, los salarios de mi secretaria, del asistente, del mensajero, el alquiler de la computadora y de la impresora y del escáner. Pues, ¿qué otra cosa podría ser? La conexión a internet. Dijéramos, todos esos son costos. Esos costos se deducen de los ingresos. O sea, ¿cuál es el principio? El que sean necesarios, útiles o pertinentes para la generación de ingresos. De los ingresos los deduzco. Deducir quiere decir restar. De 100, deduje 60, que fueron mis costos. Entonces, lo que la ley permite es que, como si fuera un costo más, yo puedo deducir también las donaciones que haga a entidades declaradas de utilidad pública. Y también con unos límites, o sea, no es la totalidad de la donación ni cualquier monto de donación, ¿verdad? Hay una serie de límites que están establecidos en la legislación y en la legislación derivada o reglamentos. Entonces, lo que quiere decir es como si fuera un costo. Otro ejemplo parecido. Dice el artículo 8, me parece que es el inciso A, pero puede ser que sea el inciso B. Más bien creo que es el inciso B de la ley del impuesto sobre la renta, que si yo le pago un salario a una persona con discapacidad, no deduzco, o mejor dicho, puedo deducir no solamente el monto del salario, sino el doble. Dicho en otras palabras, le pago 100, pero deduzco 200. ¿Qué se pretende con esas políticas o con ese tipo de normas? Obviamente se pretende incentivar, en el primer caso, que se hagan donaciones a entidades de bien social calificadas de interés público. Y en el segundo caso, incentivar el trabajo de personas con discapacidad. Siendo que tal vez si hay una persona con discapacidad, es posible, incluso es probable, que el patrono tenga que incurrir en algunos gastos. Por ejemplo, en mi oficina incurrimos en unos gastos para adecuar los baños a personas con discapacidad. Es un gasto. Tuvimos que adecuar el comedor para una persona con silla de ruedas. Tuvimos que adecuar la zona donde trabaja el personal de tal manera que hubiera al menos un espacio para personas que tenían requerimientos distintos de espacio físico. Y tuvimos que, en el edificio donde está mi oficina, que hay o sea, se alquilan los espacios de parqueo, tuvimos también que alquilar un parqueo especial para personas que requieren
más espacio. O sea, básicamente el espacio para que se pueda abrir la puerta más ampliamente y se pueda sacar o meter una silla de ruedas, dijéramos, al lado de ese vehículo. Todo esto que les cuento, evidentemente no se los cuento para que digan, wow, ese profe, ¿qué hizo? No, no, no. Esto lo que significa en la ley del impuesto sobre la renta es un gasto superior, o es probable que haya un gasto superior, y ese tipo de gastos podrían desincentivar el que los patronos contraten personas con necesidades especiales. De hecho, pues nuestra cultura todavía es una cultura que está lejos de esa exigencia, pienso yo, de solidaridad. Y por tanto, la ley, para incentivar esa conducta que podría tener costos adicionales, le concede al contribuyente de impuestos sobre la renta el que deduzca 2 veces un solo gasto. Esto es, no solo que deduzca los 100 que le pagó a ese empleado, sino que deduzca 200 a pesar de que solo le pagó 100. No sé si logré explicarme. Hace muchos años, cuando terminó la guerra civil en El Salvador, por cuestiones de la vida a mí me tocó andar por esos años visitando ese país. Y un buen amigo que tenía una fábrica de anzuelos se dio cuenta de que la guerra civil había dejado muchas personas ciegas. O sea, había minas antipersonales durante la guerra civil que con mucha frecuencia mataban a la persona que pisaba una mina de estas. Con frecuencia los amputaba. Pero también con una frecuencia, por lo menos llamativa, a mí no se me había ocurrido, los dejaba ciegos, es decir, explotaba la mina y los fragmentos de la mina dejaban ciegos a los que estaban cerca de la explosión o directamente a los que habían pisado una mina antipersonal. Y el amigo que tenía su fábrica de anzuelos en un pueblo en el que esa condición, ciegos por minas antipersonales, habían sido más alta de lo normal, resulta que en un primer momento llegaron a pedirle trabajo y, bueno, pues más por hacerles el favor que por razones empresariales, les otorgó o les dio puesto de trabajo a 2 o 3 de ellos. Pero muy poco tiempo después se dio cuenta de que la mayoría de accidentes con anzuelos, o sea, el anzuelo es muy fácil que se distraiga el que los está manipulando y se clave el anzuelo, y entonces, pues, aunque no es una herida grave, pues sí requiere una mínima incisión que además conviene hacerla en el hospital o por lo menos con una persona del área de salud que sepa hacerla, y generalmente requiere 2 o 3 días al menos de recuperación. Y entonces este amigo se dio cuenta que curiosamente los ciegos se distraían menos. Y por tanto, los ciegos tenían menos accidentes industriales con los anzuelos, en una proporción realmente notable. O sea, después de haber dado, dijéramos, puestos de trabajo, quizás por caridad, quizás por hacerle el favor, quizás movido por la necesidad más que por la utilidad, terminó contratando una gran cantidad de ciegos para su fábrica de anzuelos. Con lo cual prestaba un servicio a esa comunidad que lo necesitaba, y a esos ciegos que además quizás veían sus opciones de trabajo muy limitadas, pero adicionalmente tenía unos riesgos industriales o de seguridad disminuidos por contratar a personas con esa discapacidad. Pues bien, eso que para este fabricante de anzuelos
digamos, tenía sentido económico, puede ser que no tenga el mismo sentido económico para otros contribuyentes. Puede ser que otros contribuyentes vean la contratación de personas con discapacidad exclusivamente con la óptica de costo. Y puede ser que contratar a una persona con discapacidad suponga un costo mayor. Y por tanto, la ley, que es una manifestación del principio de solidaridad, le otorga a ese patrono la posibilidad de deducir doblemente un gasto a pesar de que solo incurrió una vez en ese gasto. Ese tipo de normas en nuestras leyes tributarias de alguna manera se pueden reconducir a capacidad económica. Es decir, la capacidad económica no solo son los costos útiles necesarios pertinentes para la generación de rentas gravadas, sino que también son los menos costos incurridos en esa generación de rentas grabadas. Profe, ¿puedes repetir eso, por favor? No sé si soy capaz, pero voy a intentarlo. Decía que este tipo de normas de solidaridad son también indicativas de capacidad económica. Es decir, la capacidad económica no se mide solo por el costo del salario que pague una persona con discapacidad, sino que también podría medirse por las adecuaciones de planta física que tuvo que hacer ese patrono. Que no siempre son estrictamente medibles por la contabilidad. Siguen siendo capacidad económica, aunque la contabilidad no las mida exactamente. Ok, gracias. Tengo un compañero que además ha sido profesor de esta materia en la universidad, que contrató a una persona con síndrome de Down en la recepción de su oficina. Y decía, como parte de su experiencia, decía varias cosas. Una primera es que esta una muchacha. Esta muchacha tiene una especial simpatía, tiene una sonrisa que cautiva a todos los que llegan, o sea que realmente es muy oportuna para estar en una recepción de la oficina. Pero tiene una necesidad especial, y una de las necesidades especiales que tiene es que no puede estar demasiadas horas seguidas en el mismo lugar, o sea, cada cierto tiempo tiene necesidad, no sé si por condición de Down o por alguna otra condición, tiene necesidad de levantarse y ir a tomar aire fresco, por decirlo de alguna manera. Y bueno, digamos, es una oficinista, una recepcionista, que además tiene que tener como muy claros sus horarios, no puede haber muchas variaciones de horarios, no puede haber, qué sé yo, a lo mejor un día en la oficina, antes de un cierre fiscal, quizás todos tienen que trabajar horas extras durante 15 días para cumplir con los cierres fiscales, y esta persona no. Esta persona tiene que tener una estructura muy estable y dijéramos que no puede salirse mucho de esa estructura. Pero me decía esta persona, este profesor de la universidad, que la experiencia ha sido realmente notable. O sea, haber contratado a esta persona con discapacidad no es que le hicieron un favor a la persona que contrataron. Más bien la persona contratada les hizo un favor a la oficina, mejoró increíblemente el ambiente de la oficina, la importancia de la solidaridad como factor humano, como factor de administración de recursos humanos. Dice, es algo que no tiene precio, es algo realmente, creíamos que le hacíamos un favor y realmente nos lo hizo a nosotros. Pero bueno, eso se sabe después de haber tomado el riesgo, quizás no se sabe antes, cuando se tiene que tomar la decisión entre si contrato a esta persona que tiene síndrome de Down o a esta otra que no tiene síndrome de Down.
Y ejemplos como ese podrían multiplicarse. Pero a lo que me refiero es que esos beneficios económicos, esos incentivos económicos, son también indicativos o pretenden ser indicativos de capacidad económica. Recapitulando, el fundamento del tributo es un poder de imperio limitado, y pongamos el énfasis en el limitado. Limitado por bien, por la Constitución. No cualquier cosa puede ser, objeto del tributo. Por las leyes. Están inscritos en el tributo valores constitucionales tutelados. Es decir, por el lado de la formación del tributo, necesariamente ha de haber respeto a la capacidad económica, respeto a la propiedad. La intensidad de la tributación no puede ser tal que se convierta en confiscatoria. Y tiene que respetar también el derecho a la intimidad. Si bien no es el mismo respeto que habría en relaciones de derecho privado, pero el valor constitucional de la intimidad también se tutela en los tributos. Uno de esos valores constitucionales es el deber de solidaridad. ¿Por qué tributamos? ¿Por qué estamos obligados? Axiológicamente, esto es, desde el punto de vista del deber ser, ¿por qué estamos obligados a tributar? Por un deber de solidaridad, porque nos importan los demás seres humanos, los demás ciudadanos de este país o habitantes de este país. Lo dice el artículo 18 de la Constitución Política. ¿Verdad? El deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos es un deber tan serio como el deber de defender a la patria. Es un deber básico de la ciudadanía. Y aunque lo acabamos de decir, el deber de solidaridad es para sostener los gastos públicos, hay que decir que esta última nota, sostener los gastos públicos, da sentido a todo el tributo. No hay tributos porque sí, hay tributos para sostener los gastos públicos, y los gastos públicos son para dar cumplimiento a los valores constitucionales. Es cierto que algunos tributos tienen fines parafiscales. Esto es, hay un circuito de ingresos y gastos. Ingresos, los que hemos visto, todos los recursos financieros, de los cuales el tributo es con mucho el más importante. Y hay también unos gastos que se financian con estos ingresos, unos gastos que pretenden dar cumplimiento al programa constitucional, a las aspiraciones de la Constitución política. Pero también es cierto que no solo por el lado del gasto, sino también por el lado de los ingresos, puede haber política tributaria, y esto se llama finalidades extrafiscales del tributo. Yo, José María, no, yo, legislador costarricense, puedo decidir que haya una tributación más fuerte, por ejemplo, sobre los alcoholes o sobre los licores o sobre los cigarrillos, sobre el tabaco, para disuadir el consumo de licores y tabaco. O puedo también establecer una contribución más severa, más fuerte, más pesada sobre los alimentos de gran valor energético. Y con energético quiere decir los alimentos de más calorías. O sea, por ejemplo, las bebidas carbonatadas que tengan mayor valor energético, podría el Estado costarricense, como hizo el Estado mexicano hace unos 8 o 9 años, hacerlos contribuir más. ¿Por qué? Porque esas comidas con mayor valor energético
producen más gasto social. Producen enfermedades, producen diabetes, quizás no a corto, pero en el largo plazo pueden producir problemas de salud y por tanto producir más gastos que deben ser atendidos con los tributos. Y por tanto puede el Estado decir, bueno, pues iba a decir los meneitos, pero tal vez los meneitos es un mal ejemplo, primero porque es una marca y segundo porque no me consta si tienen o no mayor valor energético. Pero podría el Estado decidir esas comidas van a tener un mayor tributo. Podría ser una sobretasa de impuesto al valor agregado o podría ser un impuesto sobre la renta agravado. Esa finalidad extrafiscal está permitida en el sistema tributario. Esto es, si bien el fundamento del tributo es fiscal, ingresos y gastos, circuito de ingresos y gastos tradicional, histórico, ingresos para sostener gastos públicos, se admite también a la par y junto a que los tributos tengan finalidades extrafiscales, finalidades que no sean solo recaudatorias, sino también incentivadoras, por ejemplo, salarios para personas con discapacidad, o disuasivas, por ejemplo, consumo de alimentos con alto valor energético. La existencia de extrafiscalidad no modifica que el fundamento del tributo sea el que aparece en esta filmina, sostenimiento de los gastos públicos en uso de un poder de imperio limitado. Bien, vamos a dejarlo aquí el día de hoy. Yo sé que aunque quedan como unos 10 o 12 minutos de clase estrictamente hablando, también nos comimos los 10 minutos que debería haber entre la primera hora y la segunda hora de clase. Entonces vamos a dejarlo aquí para que ustedes puedan hacer preguntas si alguien tiene alguna. Y si no, pues nos vemos el próximo lunes. Profe, una consulta.